Muy buenas noches, bienvenido a nuestro devocional diario. El tema de hoy se llama ¿Cómo tener una verdadera fe? Vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, versos 20 al 26. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. Porque es cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tremenda palabra y tremenda enseñanza al Señor Jesucristo. Días antes, el Señor había maldecido a la higuera porque se acercó a ella buscando fruto y no encontró fruto y la maldijo. Pasaron después por allí y vemos que la higuera se había secado desde las raíces. Fue tan poderosa la palabra de Dios que la higuera se secó absolutamente. Esto nos enseña, el Señor Jesús le enseñó a los apóstoles algo que debemos de aplicar con nuestra fe. Eh, Nosotros somos muy dados a estar pidiendo cosas, pero lamentablemente dudamos. El Señor aquí llamó a no tener duda, a no dudar ni un ápice de lo que pidamos orando. Pero recordamos que las palabras tienen poder. Muchas veces decimos palabras, vamos diciendo palabras sin pensarlo. Muchas veces en medio de una rabia, de una ira, muchos padres han maldecido a sus hijos, los han condenado a sufrimientos por no pensar muy bien lo que se dice. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con lo que hablamos, porque un momento de rabia, en un momento de ira podemos eh, estar encadenando a personas por años o maldiciendo personas. Y por eso hay que tener mucho cuidado con la lengua, con lo que decimos, con lo que hablamos. Es muy importante cuidar lo que decimos, lo que confesamos. Jesús maldijo la higuera y esta higuera se secó completamente. Pero Jesús nos dio unas pautas que hemos de seguir a la hora de orar, a la hora de pedirle algo, pedir algo, de tener fe. Vemos que muchas personas tienen su fe puesta en santos, otros en el dinero que tienen, otros en las posesiones que tienen, otros en personas adineradas, personas influyentes. Pero Jesús aquí dice la palabra clave. Cuando Pedro le recordó lo que había hecho con la higuera, que había maldecido la higuera, Jesús que le dijo: tened fe en Dios. Y es en Dios que tiene que estar puesta nuestra fe. No en las personas, no en las cosas, no en santos, porque Dios es el que hace que las cosas sucedan o que no sucedan. Eso depende de en quién pongamos nuestra fe. Si vamos a la Biblia hay muchas cosas donde Dios no respondía porque las personas estaban poniendo su fe en otra cosa. Y para no ir muy lejos, vámonos al tiempo cuando los filisteos capturaron el arca. Ya se ha convertido en un emblema de Israel llevar el arca a todas sus batallas y salir victoriosos, porque el arca simbolizaba que la presencia de Dios estaba con ellos. Pero, oh sorpresa, en una de esas guerras que llevaron el arca, Dios no los ayudó. Dios no los quiso ayudar y los filisteos se apoderaron del arca.
y fue un dolor para Israel. ¿Y por qué? Porque su fe no estaba puesta en Dios, estaba puesta en el arca. Tengamos cuidado con tener puestos nuestros ojos, nuestra fe, en algo que no sea Dios. Es allí donde podemos fracasar, podemos fallar, porque estamos poniendo nuestra fe en cosas o en personas. Los israelitas les pasó que pusieron su fe en el arca. Y como todas las veces que han llevado el arca y han triunfado, pero esta vez Dios les demostró de que no era el arca. La presencia no se aseguraba con el arca, la presencia de Dios se aseguraba con obediencia. La presencia de Dios en nuestra vida la aseguramos es con obediencia, con sometimiento, con humillación. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Si no obedecemos, si no hay obediencia a Dios, difícilmente la presencia de Dios va a estar con nosotros. Más adelante vamos a ver este tema de la presencia de Dios en nuestra vida, de este mismo estudio. Entonces, primero, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. La segunda cosa, ¿sí?, es lo que dijeres, lo que digamos. Tenemos que tener en cuenta que lo que pidamos, que lo que hablemos, sea algo realmente necesario, sea algo que en realidad estemos necesitando, ¿sí? No es decir las cosas. Allí emplea la palabra cuando dice que si dijeres a este monte, échate a la mar, el monte se echará. Leyendo los comentarios bíblicos, dice, era un decir. Y la montaña simboliza los problemas, la montaña simboliza nuestras dificultades, nuestras grandes dificultades. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en Dios, Dios va a mover ese problema, esa necesidad, esa dificultad, esa montaña de problemas que tenemos. Eso simboliza. No es que sabemos que Dios es capaz de derrumbar un monte o mover la tierra y destruir la tierra en un momentico, si Él lo quiere, si Él lo desea. Pero cuando allí estaba hablando metafóricamente, estaba hablando de la montaña, de nuestras necesidades, de nuestros problemas. Entonces tengamos cuidado con lo que decimos. Pongámosle a Dios realmente nuestra necesidad, nuestro problema. Hablemos de ella y pongámosla delante de Dios. Y si nosotros le pedimos a Dios que nos quite ese problema, esa necesidad, Él la va a mover y lo va a arrojar al fondo del mar. No nos vamos a volver a acordar de esa necesidad. Entonces, primero, poner nuestra fe en Dios. Segundo, poner nuestra necesidad delante de Dios. Necesidad, óigase bien, necesidad. Ayer estamos viendo que muchas veces pedimos cosas por caprichos, cosas que no necesitamos. Recordemos que Dios suple necesidades, no caprichos. La tercera palabra que vemos aquí dice creer. Y creer es fe. Creer que le será hecho. Por eso dice en el versículo 23, porque es cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Oiga, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Sí, me acuerdo de una historia del pastor Cho, el pastor que tiene la iglesia más grande en China. Él decía que una vez que fue ante Dios, que llegaba cansadísimo de andar, de caminar por las aldeas, por los caminos. Llegaba cansadísimo y no tenía dónde dormir, dormía en el suelo y andaba a pie. Y resulta que le oró a Dios esa noche y le dijo, Señor, ¿no ves que todo lo cansado que estoy de caminar y no me has concedido la bicicleta que te pedí? Y tampoco me has dado una cama en donde dormir, dormía en una estera en el suelo. Y dice él que Dios le dijo, no me has dicho cómo quieres la bicicleta, ni me has dicho cómo quieres la cama. Entonces el pastor Cho aprendió que a pesar de que era necesidad que lo que tenía, no estaba siendo específico con Dios.
Y con Dios tenemos que ser específicos muchas veces. Él quiere complacernos, quiere satisfacer nuestra necesidad, pero muchas veces no somos específicos. Hay bicicletas de diferentes modelos, diferentes formas. Conocemos la Saint-Tropez, la grandota, conocemos las pisteras, conocemos las de carrera, conocemos bicicletas eléctricas hoy en día. Lo mismo que las camas, conocemos camas de 1,20, de 1,80, de 2 metros, con colchón en espuma, bueno, muy cómodos, ortopédicos. Dice que él esa noche fue específico con Dios y Dios le dio lo que él había pedido. Le dio la bicicleta y le dio su cama que él tanto necesitaba. Hay que ser específicos con Dios. Entonces recordemos, hay que pedirle es a Dios, a nadie más. Segundo, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tercero, hay que creerlo, hay que tener fe. Pero esa parte de fe viene otra cosita que está más abajo y habla del perdón. Resulta que si nosotros no tenemos un corazón puro y limpio delante de Dios, difícilmente nos va a escuchar. Porque Dios no escucha al pecador. Dios no escucha cuando hay pecado en nuestra vida. Y siempre recuerdo lo que decía el salmista David: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por tus caminos eternos. Es algo que debemos de decir cada vez que vamos a orar. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por tus caminos eternos. Es algo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque a diario fallamos, porque a diario cometemos pecados, porque a diario, quizás sin intención, decimos alguna mentira, o quizás sin intención ofendemos a alguien, o quizás sin intención nos cargamos con algún sentimiento de odio, de rencor hacia alguien. Entonces es muy importante cuando oremos, cuando pidamos algo, estar limpios delante de Dios. Y eso implica perdonar a alguien que nos haya ofendido, que nos haya hecho algo malo, ¿sí? Perdonar a nuestros enemigos. Y aún orar por nuestros enemigos. El Señor Jesús mandó a orar por nuestros enemigos. No me gusta hablar de mí. Me gusta hablar de Jesús porque el que brilla en mi vida, el que tiene que brillar en mi vida es Jesús, no soy yo. Pero lo digo de corazón, oro por mis enemigos. Y oro porque sé que necesitan también de Dios, porque todos necesitamos de Dios. Tenemos que orar por nuestros enemigos, tenemos que orar por los que nos ultrajan, tenemos que orar por los que nos persiguen, tenemos que orar por el mundo entero, para que el mundo venga a los pies de Jesús. Estos tiempos, aunque muchos los veamos como difíciles, como llenos de dificultad, son la oportunidad para que la gente venga a Jesús, para que la gente venga a Dios. Y pensemos que si las personas vienen a Jesús, el mundo va a cambiar para bien. Pero lastimosamente vemos cómo muchos aún siguen yendo al pecado, yendo a la maldad. Es tiempo de venir a Dios, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de creer en Dios. Yo los invito, queridos amigos y hermanos, a creer en Dios. Los invito a tener fe en Dios. Dios no nos va a fallar. Y recuerde, todo lo que pidieres, creyendo que será hecho o será hecho. Pídelo creyendo. Hay una cosa que hay que actuar en fe. Fe no simplemente es, sí, yo tengo fe, pero no hacer nada para que eso suceda. Hay que hacer algo para que eso suceda. Cuando Jesús encontró al ciego de nacimiento, ¿qué le dijo? Ve y lávate. Al ciego le tocó su parte. Pues que si no hubiera creído no se hubiese ido a lavar, pero se fue a lavar. Entonces tenemos que poner de nuestra parte. Cuando sanó a los paralíticos le dijo, levántate. No lo levantó, le dijo, levántate. O sea, es fe. Esa es la fe, actuar, aunque lo veamos imposible. Recordemos, ayer escuché una frase de Dante Gebel que dijo, si nos ponemos a tratar de encontrarle lógica a los milagros, nunca van a suceder. Porque Dios obra en lo ilógico. Nuestra lógica no obra a Dios. Los milagros de Dios obran en lo ilógico. Así como pudo el Señor Jesús
de 5 panes y 2 peces alimentar a 5,000 personas. Puede alimentarnos a nosotros con 1 peso, 100 pesos, 1000 pesos que tengamos. Tengamos fe en Dios y Dios obrará. Que Dios los bendiga.